Hola a todos. Soy la doctora Jaidira del Rivero. Soy una oncóloga y también soy una endocrinóloga que trabaja en el Instituto Nacional de Salud que está localizado en Bethesda, Maryland. Mi enfoque es en el tratamiento de los tumores neuroendocrinos. Tengo el placer hoy de discutir el manejo sintomático de los tumores neuroendocrinos funcionales. Para empezar, lo primero que quisiera platicar con ustedes hoy es hablar qué son los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos constituyen un grupo heterogéneo de tumores distribuidos en todo el organismo con una diferenciación predominantemente neuroendocrina. Cuando uno quiere decir que es un grupo heterogéneo, eso quiere decir que los tumores neuroendocrinos son diversos, tienen una presentación clínica específica y también tienen diferentes grados de diferenciación que nos indica cómo el tumor se está comportando. Como aquí les mencioné, los tumores neuroendocrinos están distribuidos en todo el organismo y aquí voy a mencionar algunos de ellos. Y voy a empezar de la cabeza hacia abajo. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos tímicos. El timo es un órgano linfoide que está localizado en el cuello y es un órgano que también funciona en el organismo inmunológico. Entonces, en ese timo también se pueden desarrollar tumores neuroendocrinos, son muy raros. A veces esos tumores muy raramente pueden secretar una hormona que les voy a discutir más adelante. Ahora, en el cuello también está la glándula tiroides. La glándula tiroides también produce un tumor neuroendocrino que es el carcinoma medular de tiroides. Este carcinoma medular de tiroides está asociado a neoplasias endócrinas múltiples, que ya puede ser el tipo 1, que yo voy a discutir más adelante, o el tipo 2, que el tipo 2 es el que está asociado con el carcinoma medular de tiroides. Nuestro enfoque hoy es para discutir de los tumores que son de los gastroenteropancreáticos. Son los tumores gástricos, que los tumores gástricos pueden producir gastrina. Yo voy a mencionar más adelante qué significa eso. Y yo voy a también hablar de los tumores neuroendocrinos pancreáticos y esos pueden ser funcionales o no funcionales. También voy a hablar del tumor neuroendocrino que se encuentra localizado en el intestino delgado y muchos de ellos pueden producir serotonina y pueden provocar lo que es el síndrome de carcinoide. Y yo voy a discutir más adelante de esos. También hay tumores neuroendocrinos que se encuentran en el pulmón. Entonces, esos son más raros. A veces esos tumores neuroendocrinos del pulmón pueden producir hormonas que yo lo voy a discutir más adelante, que tienen que tratarse específicamente dependiendo de la hormona que el neuroendocrino se produce. Y otro tumor neuroendocrino que les quisiera mencionar muy brevemente es el fiocromocytoma. ¿Qué es el fiocromocytoma? Es un tumor neuroendocrino que se encuentra localizado arriba del riñón, que es parte de la glándula adrenal. Esta glándula adrenal puede producir excesos de metanefrinas, que es lo que causa que su frecuencia cardíaca se incrementa, que sude mucho. Entonces es lo que llamamos también lo que es cuando pelea y vuela. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos como una reacción y eso es debido a la adrenalina. Pero a veces estos tumores te pueden producir ese exceso de adrenalina y los síntomas son más severos. Pero esto no vamos a discutir hoy. Como yo les dije, vamos a discutir más que nada de lo que son los tumores gastroenteropancreáticos. Una cosa que les quiero mencionar es que estas células neuroendocrinas se caracterizan por producir una serie de moléculas. ¿Qué son estas moléculas? Son neuropéptidos, son neurotransmisores, pero esos también se llaman hormonas. Entonces, muchos de estos tumores neuroendocrinos también pueden producir una hormona específica. Yo les voy a discutir más adelante de eso. La mayoría de los tumores neuroendocrinos son esporádicos. Quiere decir que no se sabe la causa por qué estos tumores neuroendocrinos ocurren, pero aproximadamente el 17% de esos tumores neuroendocrinos están asociados a síndromes genéticos y esos son más que nada los tumores neuroendocrinos del páncreas. Ahora, ¿cuáles son esos síndromes genéticos asociados con estos tumores neuroendocrinos? Como yo les mencioné muy breve, es la neoplasia endocrina múltiple.
El gen afectado es un gen que se llama menina. ¿Y cuáles son las características clínicas de neoplasia endocrina múltiple? Es el hiperparatiroidismo. Eso quiere decir que la glándula paratiroides está overactivada y entonces eso también hace a que el calcio se eleve. También puede haber tumores neuroendocrinos de lo que es el páncreas, el estómago y también del intestino delgado. Entonces, eso es lo que vamos a enfocar hoy día. Y también hay tumores hipofisarios. Normalmente los tumores hipofisarios y el hiperparatiroidismo son benignos, pero a veces el tumor neuroendocrino que se encuentra en el estómago, en el intestino delgado y en el páncreas pueden ser más complicados en el aspecto de que esos tumores se pueden metastizar. Vamos a hablar más adelante de eso. Otro síntoma genético es lo que nosotros llamamos el von Hippel-Lando. ¿Cuál es el gen afectado? Es el VHL. Este síndrome también se está asociado con hemangioblastoma del sistema nervioso, también de lo que es también se puede encontrar en el ojo, también hay tumores en el riñón y este síndrome puede también desarrollar tumores neuroendocrinos, principalmente del páncreas. Otro síndrome genético es el neurofibromatosis tipo 1. El gen afectado es la neurofibrina. Y estos síndromes también puede causar tumores neuroendocrinos, también muy raramente también puede causar fiocromocitoma, que ya discutimos que ese es otro tumor neuroendocrino. Y otro que es mucho más raro, que es la esclerosis tuberosa. Y el gen que es afectado se llama amartina. Y eso también puede producir otras características clínicas que son amartomas y también tumores neuroendocrinos, pero más que nada del páncreas. Como ya les mencioné, la mayoría de los tumores neuroendocrinos son esporádicos. Quiere decir que no hay una causa específica que puede causar el crecimiento de esos tumores neuroendocrinos, pero también hay que recordar que en un porcentaje bajo de esos tumores neuroendocrinos están asociados a síndrome genético como están discutidos aquí. Ahora, voy a discutir también cuáles son las hormonas. Ya ve que le discutí que estos tumores neuroendocrinos también pueden producir las hormonas. Yo les hablé de lo que es el cáncer de tiroides medular. Este cáncer de tiroides medular puede producir una hormona que se llama calcitonina y esas son las que seguimos en este cáncer de tiroides. Ahora, el neuroendocrino del pulmón. Puede también, en esa área del pulmón, se llama carcinoide broncopulmonar y también cerca de ahí, como yo le mencioné, también está el carcinoide tímico. Este neuroendocrine tumor que se encuentra localizado en el pulmón también puede producir ya sea serotonina y eso puede estar asociado con nosotros llamamos el rubor. También pueden producir un exceso de hormona que es la adrenocorticotrópica hormona, que esta hormona básicamente se encarga de la producción de cortisol en el cuerpo. Y eso también tiene características clínicas asociadas a este síndrome de hormona que nosotros llamamos de ACTH. Y también puede ser muy raramente una producción ectópica de lo que es la hormona del crecimiento, pero eso es muy raro. Pero también es importante saber que estos excesos de hormonas también se pueden presentar en el tumor neuroendocrino del pulmón. Discutimos acerca del fiocromocitoma y del paraganglioma que producen hormonas que se llaman catecolaminas y metanefrinas. Estas metanefrinas se pueden medir ya sea en la sangre o también se pueden medir en la orina. Ahora, en el intestino delgado también nosotros llamamos lo que es forma el síndrome del carcinoide, porque aquí es donde se produce el exceso de serotonina. Entonces vamos a discutir más adelante qué eso significa. Y hoy día, como estamos hablando de tumores neuroendocrinos funcionales, quiere decir que son los que producen alta hormona, vamos a discutir lo que es el gastrinoma, que produce gastrina, y vamos a discutir más adelante qué es lo que causa el exceso de gastrina, el insulinoma, que produce insulina, y vamos a discutir también eso, el glucagonoma, que produce glucagón, el VIPoma, que produce el polipéptido intestinal vasoactivo, y eso también puede causar mucha diarrea, y vamos a discutir de eso, y muy, muy raramente, que eso es muy raro, que es el somatostatinoma, que también es un tumor neuroendocrino que produce somatostatina. ¿Cuál es la presentación clínica de esos tumores neuroendocrinos? La mayoría de los tumores neuroendocrinos son no funcionales, o sea que no producen hormona y no producen síntomas específicos. Ahora, el 40% de esos tumores neuroendocrinos son funcionales y pueden secretar un exceso de hormona. Dependiendo del exceso de hormona que produce, hay características clínicas
que son específicas de ese tumor neuroendocrino. Y cuando yo hablo de los síntomas en específicos en esos tumores neuroendocrinos que no son funcionales, ¿qué significa eso? Que las manifestaciones no son específicas y pueden imitar a una variedad de condiciones. Puede ser que el paciente que tenga un neuroendocrine tumor que no produce ninguna hormona puede también tener malestar abdominal intermitente, puede tener pérdida de peso. También debido a que no producen hormonas, pero esos tumores tienden a crecer, puede ser que haya una obstrucción a veces del intestino delgado porque a veces hay como fibrosis alrededor del tumor. También puede hacer adherencia de asas y también eso también puede causar obstrucción también. A veces el tumor puede crecer y también puede comprimir lo que es la vesícula biliar y entonces en ese caso puede causar ictericia. También puede causar náusea y a veces también puede causar hemorragia gastrointestinal. Muchos de los pacientes que tienen tumores neuroendocrinos tienen muchas visitas periódicas a los pacientes que están atendiendo principalmente, como por ejemplo los doctores de cabecera. Entonces tienen visitas periódicas a los doctores de cabecera y a veces esos doctores de cabecera los mandan al gastroenterólogo. La manifestación puede imitar una variedad de condiciones, como nosotros explicamos anteriormente, y por eso mismo el diagnóstico es retrasado. Y a veces también estos tumores neuroendocrinos que a veces pasan y debido a que tienen muchos síntomas que no son específicos, a veces los confunden con el síndrome de intestino irritable. Entonces nosotros como médicos tenemos que también fomentar más educación acerca de esos tumores neuroendocrinos para que nosotros también sabemos y los otros médicos de cabecera y otros oncólogos también cuáles son las presentaciones clínicas de esos tumores neuroendocrinos. Quiero discutirle también que esos, como yo les expliqué anteriormente, los tumores neuroendocrinos tienen un grado de diferenciación. Y dependiendo del grado de diferenciación, esos tumores pueden comportarse de cierta manera. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos se dividen en bajo grado, que son tumores que son bien diferenciados con un porcentaje bajo de proliferación. ¿Y qué es lo que es este porcentaje de proliferación? Estos son aquellos que miden cuánto aumenta el número de células a partir de la división celular. Es una medida de la velocidad de crecimiento del tumor. Y eso hay marcadores de proliferación. Uno es el índice mitótico y el otro es el índice proliferativo. Y nosotros también le llamamos el Ki-67 o Ki-67. Entonces, eso nos ayuda también a entender cuál puede ser la velocidad del crecimiento del tumor. Y esos pacientes que tienen bajo grado tienen este índice proliferativo muy bajo, normalmente menos del 3%. Ahora, el de grado intermedio, estos son moderadamente diferenciados y el índice proliferativo se expresa con un porcentaje intermedio y normalmente el número es entre 3 y 20%. ¿Y cuáles son los de alto grado? Los de alto grado son poco diferenciados y la velocidad de crecimiento es mucho más rápida. Entonces, esos tumores, el porcentaje o el índice proliferativo es más del 20%. Pero a veces en este grupo hay que diferenciar los que son bien diferenciados a los que son muy poco diferenciados porque el tratamiento es diferente. Ahora, ¿cuáles son los estudios diagnósticos de estos tumores neuroendocrinos? Primero, como yo les había mencionado, un porcentaje de estos tumores neuroendocrinos pueden producir hormona. Entonces, tenemos que hacer un estudio hormonal que ya sea en la plasma, en la sangre o también puede ser de la orina. Y la hormona que se estudia depende cuál es el tumor neuroendocrino que se sospeche clínicamente. Y vamos a discutir que esos tumores neuroendocrinos, dependiendo de la hormona, tienen una presentación clínica específica que vamos a discutir. Las pruebas de imágenes también son importantes y esto es cuando la medicina nuclear tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque estos tienen imágenes muy específicas para detectar el tumor neuroendocrino. Uno de ellos es la tomografía con el galio 68. La otra es una tomografía con glucosa. ¿Por qué eso es importante? Porque el objetivo es de detectar la expresión de receptores de somatostatina que están encontrados en el tumor neuroendocrino, ya sea con una tomografía o gammagrafía, o también se puede ver con la actividad tumoral a través del consumo de glucosa, y eso es cuando se hace con la tomografía de FDG. ¿Cuáles son los otros estudios para diagnosticar el neuroendocrine tumor? También es la TAC, que tiene que ser de alta definición. En los casos con
gamografías negativas, entonces es esencial hacer el seguimiento de la enfermedad metastática y seguir también las pruebas de los tratamientos haciendo estos TAC de alta definición. Y a veces la resonancia magnética también puede ser muy útil, especialmente cuando se tiene que detectar metástasis hepáticas. Eso es un ejemplo de la diferencia de lo que es la gamografía con electrótido, que es el que se hacía antes, y ahora la tomografía con el galio 68. Como usted ve aquí, la gamografía con octreotide, sí se ven los tumores neuroendocrinos que están localizados en el hígado, pero como usted ve aquí, la tomografía con el galio 68, esos tumores neuroendocrinos se ven más definidos. Por eso es importante que los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, este es un importante examen clínico que se tiene que hacer. Nosotros ya discutimos la importancia que tiene la localización de esos tumores neuroendocrinos. Uno, hay que saber dónde se encuentra, ya sea en el páncreas, ya sea en el estómago, ya sea en el intestino delgado, en el pulmón. Es importante saber la localización porque a veces, dependiendo de dónde se localiza, tiene cierto cuadro clínico que nosotros debemos también de tener en cuenta. Discutimos también que esos tumores neuroendocrinos pueden ser funcionantes, quiere decir que producen hormona, o no funcionantes. Y como nosotros discutimos anteriormente, estos tumores no funcionantes tienen muchos síntomas que no son específicos. Nosotros también discutimos lo que es la diferenciación del tumor neuroendocrino, ya sea de bajo grado, de bajo intermedio o de alto grado. Y dependiendo de la diferenciación, también tiene que discutir cuáles son los tratamientos específicos, también dependiendo de la diferenciación de esos tumores neuroendocrinos. Y también hay que saber si el tumor neuroendocrino está localizado o está localmente avanzado, o sea, quiere decir alrededor donde se encontró el tumor primario, o si se encuentra metastático, quiere decir que ya el neuroendocrine tumor se fue a otros órganos afuera de donde se originó inicialmente. Y eso es importante porque dependiendo de cómo se encuentra, va a ser el tratamiento específico de estos tumores neuroendocrinos. Si el tumor neuroendocrino está localizado y se hacen las imágenes y se hace toda la bioquímica de estos tumores neuroendocrinos y está localizado, la cirugía puede ser suficiente en este tipo de paciente, ya sea por técnicas endoscópicas a veces, cuando se localiza y se sabe dónde es, puede ser que la cirugía puede ser curativa en esos tumores neuroendocrinos. Ahora, si el tumor neuroendocrino ya se ha diseminado, pero únicamente en el hígado y el tumor primario puede ser que se resecte con cirugía, entonces en cierto paciente se puede hacer una cirugía completa. Y quiere decir con eso que a pesar de resectar el tumor primario, también se pueden resectar lo que se encuentra en el hígado. Y eso es que nosotros llamamos una cirugía citoreductora. Y eso también a veces puede ser ayudada con ablación local. Entonces, eso se tiene que discutir con su cirujano. Una cosa que yo quiero mencionar más adelante es que los tumores neuroendocrinos tienen que ser discutidos con un equipo que sea un cirujano, un oncólogo, un endocrinólogo, un médico de medicina nuclear. Es importante que haya un equipo que esté también viendo este tumor neuroendocrino para también saber cuál es el tratamiento que puede ser indicado para usted. Ahora, cuando ya la enfermedad ya está diseminada o está localmente avanzado, pero no se puede hacer ninguna cirugía, hay diferentes tratamientos. Los primeros de ellos son los análogos de la somatostatina, que es el octreotide y el lanreotide. Esos son inyecciones que se dan normalmente una inyección cada 4 meses y eso ayuda no solamente para prevenir el crecimiento de estos tumores neuroendocrinos, pero también ayuda a manejar el exceso de hormona. Los radionúclidos, ¿cuáles son esos? Es el Lutathera, que nosotros le llamamos. También se llama el 177 Lutetium dotatate. Eso es un tratamiento que básicamente es específico para los tumores neuroendocrinos. Como nosotros discutimos anteriormente, los tumores neuroendocrinos tienen estos receptores de somatostatina a nivel de la superficie de los tumores. Entonces, cuando uno da este Lutathera o radionúclido, lo que hace es que va directamente al tumor que se expresan esos receptores. Eso hace a que la radiación se vaya dentro de la célula y eso es lo que causa la muerte celular relacionado al tumor neuroendocrino. Esto es una infusión que se da cada 2 meses y es un total de 4 dosis.
También hay terapias dirigidas que yo les voy a mencionar y las quimioterapias. ¿Cuáles son las terapias dirigidas y las quimioterapias? Las terapias dirigidas son fármacos inhibidores de receptores con actividad tirosina sinasa y tiene un efecto angiogénico. Y eso quiere decir que corta la sangre que va al tumor. Hay medicamentos específicos que tienen actividad sinasa y esos son, por ejemplo, el sunitinib. El sunitinib también ha aprobado para el tumor neuroendocrino, principalmente del páncreas. Ahora, hay un medicamento que fue recientemente aprobado este mes por la FDA, que es el surufatinib. El surufatinib también fue aprobado no solamente para tumores neuroendocrinos del páncreas, pero también para tumores neuroendocrinos que se encuentran localizados afuera del páncreas, como el intestino delgado, como el de pulmón. Otra terapia dirigida son los inhibidores de la proteína, de lo que nosotros llamamos del mTOR, que han logrado demostrar su actividad en tumores neuroendocrinos, no solamente de origen pancreático, pero también de origen intestinales y pulmonares, y ese medicamento se llama everolimus. Ahora, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia es un diferente tratamiento sistémico. Pero una cosa que es importante es que la quimioterapia es más efectivo en tumores neuroendocrinos del páncreas. A veces en tumores neuroendocrinos del intestino delgado, las respuestas no son muy altas. Pero a veces en ciertas condiciones te pueden dar, pero la realidad es que las respuestas no son muy altas cuando son los tumores neuroendocrinos del intestino delgado. Ahora, en los tumores neuroendocrinos del páncreas, son más sensibles a la quimioterapia. Y una quimioterapia que se utiliza en tumores neuroendocrinos es la combinación de capecitabina y temozolomida. Ahora, hay otro tipo de quimioterapia con esos tumores neuroendocrinos que tienen alto grado y que no son bien diferenciados, que son más agresivos. En ese tipo de tumores neuroendocrinos se da otro tipo de quimioterapia que se llama cisplatin con etoposide. Esto no vamos a discutir hoy porque la discusión de hoy es para tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Ahora, vamos a discutir cuáles son los tumores neuroendocrinos funcionales. Discutimos brevemente que los tumores neuroendocrinos funcionales pueden ser localizados en el páncreas porque el páncreas produce mucha hormona. Uno de ellos es el insulinoma, que causa insulina. ¿Y cuáles son los síntomas del insulinoma? Eso causa que la glucosa se baje. Eso se llama hipoglicemia. Ahora, también los tumores neuroendocrinos funcionales pueden ser en forma de gastrinoma. Esos producen gastrina. ¿Y qué es lo que hace la gastrina? Causa úlceras, causa diarrea. Ese síndrome se llama de Zollinger-Ellison. Otro tumor neuroendocrino funcional es el que se llama el lipoma. ¿Y qué es el lipoma? Es un tumor neuroendocrino que causa exceso de polipéptido intestinal vasoactivo. Este tumor neuroendocrino causa mucha diarrea y también causa que los electrolitos se bajen. Ese se llama síndrome de Werner-Morrison. El glucagonoma y el somatostatinoma son muy, muy raros, pero a veces se pueden presentar y dependiendo de la hormona que producen, tienen específicos síntomas. Uno es el glucagonoma que produce glucagón. Eso también se puede presentar con diabetes y la razón por la cual es que el glucagón también inhibe la insulina y por eso mismo también se puede presentar con diabetes, puede también presentarse con rash, también puede presentarse con caquexia. La somatostatinoma es muy, muy infrecuente, pero la somatostatinoma también inhibe lo que es la insulina y también puede causar diabetes, también puede causar cálculos biliares y también puede causar esteatorrea. La esteatorrea es cuando tienes diarrea, pero es una diarrea que todos los nutrientes no se absorben, entonces tiene mucha diarrea. El carcinoide que vamos a discutir hoy, que es un tema importante también, produce un exceso de serotonina, también produce un exceso de taquininas y bradicininas, que eso viene del tumor. Y por ese exceso de estas hormonas que produce el tumor neuroendocrino del intestino delgado, que está asociado con el síndrome del carcinoide, estos pacientes tienen diarrea, tienen rubor, también puede tener falla al corazón porque el exceso de serotonina también se puede ir a las válvulas del corazón, entonces también puede causar una falla cardíaca y también puede causar una obstrucción intestinal. ¿Qué es el síndrome carcinoide? El síndrome carcinoide es una serie de síntomas debido al exceso de hormona que es la serotonina. ¿Cuál es el síntoma más común en el síndrome de carcinoide? Es el rubor, o nosotros también le llamamos sofocos cutáneos, que es cuando la piel se pone roja, se pone caliente.
Eso es debido al exceso de histamina, al exceso de catequininas, porque el exceso de serotonina está más asociado a diarrea, que la diarrea es el otro síntoma común que se encuentra en el síndrome carcinoide. Como discutimos anteriormente, este exceso de serotonina también se puede ir a las válvulas del corazón, puede causar estenosis, puede causar engrosamiento de la válvula pulmonar y de la válvula tricúspide que se encuentra en el corazón y también puede causar lo que es una fibrosis endocardíaca. También otros síntomas que están asociados es la disnea y también otros síntomas que están asociados es de que puede también que haya deficiencia de la niacina y eso se llama pelagra. Pero también eso también depende de cuál es la cantidad de serotonina que el tumor neuroendocrino está produciendo. Otra cosa que quisiera mencionar, que eso se comenta mucho, es lo que es el 5-Es. ¿Y por qué es el 5-Es? Porque esto viene de epinefrina, eso también viene de los alimentos, pero en inglés es eating, también viene del ejercicio, de las emociones, también viene del alcohol, que también una abreviación en inglés es el ETOH, por eso es que se llama de los 5-Es. Pero una cosa que yo les quiero mencionar, que es una pregunta muy frecuente, es acerca de la epinefrina. ¿Cuándo se da la epinefrina? Se da, por ejemplo, cuando tú vas al dentista, que te tienen que dar un poquito de anestesia, cuando tienes un procedimiento bucal. También la epinefrina también se da cuando tienes una alergia severa, por ejemplo, a las abejas, o cuando tienes una alergia severa, que la cara se te hincha. Entonces la epinefrina es muy, muy necesaria y la epinefrina es tan necesaria que puede salvar la vida en esos pacientes que tienen una alergia tan profunda. Una cosa que les quiero mencionar es que los pacientes que tienen tumor neuroendocrino o que producen serotonina no tienen alergia a la epinefrina. Lo que pasa es que a veces cuando los pacientes reciben esta epinefrina pueden también tener estos sofocos cutáneos, pero no es una alergia a la epinefrina. Pero también algo muy importante mencionar es que la epinefrina también puede salvar las vidas, especialmente en personas que tienen alergia muy severas. Entonces, algo que se tiene que discutir con su doctor y eso es lo más común que se puede sentir en un paciente que tiene un carcinoide, es que tiene un exceso de lo que es los sofocos cutáneos. Los alimentos, a veces también puede causar esos sofocos cutáneos. ¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, los quesos, también puede ser ciertas frutas como el tomate, también otros tipos de comidas que también están asociados con nosotros llamamos el 5-Es. Toda esta información también la puedes encontrar en el NACNES. El NACNES tiene mucha información acerca de lo que es, cuáles son los alimentos y también tiene otras pláticas que también manejan cuáles los mejores hábitos alimenticios que se tienen que tener. El ejercicio, especialmente cuando es un ejercicio que es muy estruendo, las emociones o también el exceso de alcohol. Pero también algo que les quiero mencionar, aunque eso se ha comentado, no quiere decir que los pacientes necesariamente pueden tener cada uno de esos. Eso es muy variable y puede ser que algunos alimentos o puede ser que cierto ejercicio no le afecte mucho como a otros pacientes, pero es algo que usted tiene que tener en cuenta y siempre tiene que discutir también con su doctor también. A veces cuando tiene ese exceso de sofocos cutáneos, a veces se puede aliviar con una dosis de otrotida que se ha mencionado también. En cuanto a algo que le mencioné también del síndrome carcinoide es que estos pacientes tienen mucha diarrea y la diarrea puede ser debilitante. Hay un medicamento que se usa en esas condiciones. El medicamento se llama Telotristat o Sermelo. El Sermelo es el nombre comercial. ¿Qué es lo que hace este medicamento? ¿Qué es lo que hace el Telotristat? El Telotristat bloquea la conversión de triptofano a serotonina. Entonces, como les había mencionado, en esos tumores neuroendocrinos que producen exceso de serotonina, es debido a que el triptofano se convierte a serotonina. La serotonina va a la circulación, forma de lo que es esta hormona, que es el ácido hidroxiindolecético, o también como nosotros llamamos el 5-HIEE. Eso también se puede medir en la sangre, pero también se puede medir en la orina. Entonces, ese es el examen que usted colecta por 24 horas para saber cuál es el exceso de esta hormona. Entonces, el Telotristat lo que hace es que bloquea la conversión de triptofano a serotonina.
En el estudio que se ha hecho de telotrestat se ha visto que para usar el telotrestat baja los niveles de esta hormona que le había mencionado, pero al mismo tiempo también baja la cantidad de diarreas o de episodios de diarreas que uno tiene al día. Entonces es un medicamento que se puede recomendar también en personas que tienen un síndrome de carcinoide. En cuanto al manejo del síndrome carcinoide, hay muchas maneras también de manejarla. Una cosa que siempre discutimos con los pacientes es cuáles son las medidas que se pueden hacer para controlar los síntomas y cuáles son las otras medidas que también pueden ayudar al control de la proliferación del tumor. Habíamos discutido cirugía, a veces en pacientes que inclusive tienen enfermedad metastática, a veces en esos pacientes cirugía se debe discutir. Y la cirugía también puede controlar los síntomas del exceso de las hormonas relacionados al síndrome carcinoide. Al mismo tiempo, también puede ser que también ayude un poco también a controlar el crecimiento de esos tumores. Nosotros discutimos también qué es la octreotida y la lanreotida, que son las inyecciones que se dan cada 4 semanas. A veces si hay muchos episodios de diarrea, a veces en lugar de cada 4 semanas se puede dar cada 3 semanas. Nosotros discutimos lo que es el telotrestat, de lo que hace. También habíamos discutido que estos tumores neuroendocrinos también se pueden encontrar en el hígado. También hay terapias dirigidas en el hígado que sea en forma de ablación o embolización. Eso también ayuda en pacientes que tienen un exceso de síntomas relacionados al síndrome carcinoide. También en ciertos pacientes eso le puede ayudar también. Discutimos un poquito lo que es Lutathera. Eso es un tratamiento sistémico que también se da en tumores neuroendocrinos. Y también hay otra medicina que se llama everolimus, que también eso puede ayudar cierta cantidad de hormona. Como ya les había mencionado, el manejo del síndrome carcinoide pues, hay varias opciones y como yo les discutí, es muy importante que se discuta con un equipo que es especialista en esos tumores neuroendocrinos. Ahora vamos a discutir muy brevemente lo que es el insulinoma. ¿Qué es el insulinoma? Hay una triada de Whipple que nosotros llamamos. Eso significa que la triada de Whipple es cuando hay síntomas de hipoglicemia durante el ayuno. ¿Y cuáles son esos síntomas de hipoglicemia? Uno se siente muy nervioso, uno se siente que el corazón late muy rápido, uno se siente que tiene mucha sudoración, uno se siente que tiene cambios en cuanto al estado emocional, tiene mucha hambre. Normalmente la glucosa se mide en menos de 50, que es un número muy peligroso, y estos síntomas de hipoglicemia se alivian con la administración de glucosa, ya sea con un alimento que tenga exceso de glucosa, como por ejemplo un jugo de naranja que tiene mucha glucosa, también de un helado que también tiene mucha glucosa. Entonces eso se alivia con administración de alimentos que son altos en glucosa. En cuanto al manejo de los síntomas del insulinoma, como yo les había mencionado anteriormente, es muy importante localizar el tumor neuroendocrino. A veces estos tumores son muy pequeños y a pesar de ser muy pequeños pueden causar muchos síntomas como el insulinoma. Entonces la cirugía es localizarla, el insulinoma y hacer la cirugía. A veces para controlar los síntomas, como ya lo había mencionado, muchos síntomas relacionados cuando la glucosa está baja, se tienen que hacer pequeñas comidas frecuentes que son ricas en carbohidratos complejos. También se tiene que hacer una ingesta oral continua de glucosa y a veces en ciertas ocasiones se tiene que dar glucosa por vía intravenosa. Hay un medicamento que se llama diaxócido, que eso también ayuda a reducir la secreción de insulina y como nosotros habíamos comentado anteriormente, los análogos de la somatostatina como la octreotida y la lanreotida también se pueden dar en pacientes que tienen ese exceso de hormona y que están muy sintomáticos debido al exceso de hormona. Cuando ya el tumor neuroendocrino está más avanzado, que es muy raro en cuanto al insulinoma, también se puede dar la octreotida y la lanreotida. Como les había mencionado, estos medicamentos o los análogos de la somatostatina ayudan a controlar el exceso de hormona, pero también ayudan a controlar el crecimiento de los tumores. También, como les había mencionado, hay terapias dirigidas al hígado que también puede ayudar a controlar los síntomas relacionados a este tumor neuroendocrino y también hay terapias sistémicas, como ya les había mencionado, muchos de estos nombres que usted ve aquí, yo los había mencionado anteriormente.
¿Qué es el gastrinoma? El gastrinoma es un tumor neuroendocrino que produce un exceso de gastrina. ¿Y cómo son los síntomas del exceso de gastrina? Son epigastralgia, que tiene un dolor en lo que nosotros llamamos la boca del estómago. Tiene también un síndrome ulceroso persistente. Estas úlceras pueden sangrar también. Tienen una diarrea secretoria y puede ser abundante. También puede haber pérdida de peso. Cuando estos síntomas ocurren debido al gastrinoma, una cosa muy importante es que tiene que hacer unos inhibidores de la bomba de protones, que son los que son encargados de producir el ácido en el estómago. Y estos medicamentos, yo estoy mencionando aquí dos, pero también hay otros que se llaman omeprazol y que también se llama pantoprazol. En pacientes que tienen gastrinoma también, la cirugía también te puede ser indicada. A veces estos gastrinomas pueden ser más avanzados. Cuando yo digo que es avanzado, puede ser que ya sea metastático o que ya sea también localizado, que está avanzado, pero también localizado. Entonces ya discutimos lo que es la tiroides y la lanreotida, que también tiene una función aquí y también tiene terapias dirigidas al hígado o terapias sistémicas que ya habíamos discutido anteriormente. Hay otros tumores neuroendocrinos funcionales y estos aquí son otros. Estos son muy raros también, pero también dependiendo de la hormona que producen, tienen síntomas específicos y dependiendo del tumor neuroendocrino funcional, también se tienen que dar medidas generales para controlar el exceso de hormona. Por ejemplo, el lipoma que nosotros discutimos antes, que esto tiene una diarrea profunda, tienen el potasio bajo, el cloro bajo, tienen dolor abdominal. En estos pacientes, como están perdiendo muchos electrolitos, hay que darles reposición de líquidos y electrolitos. También la octreotida, la lanretida, es un inhibidor de hormonas, como ya les había mencionado anteriormente, también se utiliza aquí y también te puede dar esteroides como la prednisona. Y asimismo se ve aquí el glucagonoma, que tiene ciertos síntomas, que se debe dar ciertas medidas generales, y también el somatostatinoma. Estas diapositivas usted las va a encontrar también en el website de LACNet si usted quiere regresar y ver más de estos síntomas. Y también usted al final de esta presentación tiene mi email si tiene alguna pregunta. Algo que les quiero mencionar acerca de las opciones sistémicas para controlar el crecimiento tumoral y de la secreción hormonal es de que en cuanto a la cirugía de citoreducción, cuando se hace esto, es normalmente considerado en pacientes en el que más del 70% del tumor neuroendocrino que se ve se puede resectar. Varios pacientes que tienen metástasis hepáticas, a veces es difícil o no es posible hacer una resección completa, pero en esos pacientes que no se pueden hacer una resección completa, que hay muchos síntomas debido a la secreción hormonal, como se había discutido, también se puede hacer lo que es embolización arterial hepática o tratamientos directamente al hígado. Ese tipo de procedimiento normalmente se considera invasivo, que requiere hospitalización y también puede darse en pacientes como tratamiento paliativo con estos tumores que se encuentran en el hígado que no se pueden resectar. Nosotros discutimos acerca del octreotide y de la lanreotida. Una cosa importante por la cual estoy mencionando esto aquí es que una pregunta que a veces tengo de pacientes es de que a pesar de que tengan estos tratamientos, tienen síntomas y a veces la preocupación es también inmensa porque se piensa que eso puede ser relacionado a que el tumor neuroendocrino esté avanzado y no necesariamente esa es la situación. A veces la octreotida y la lanreotida también puede causar diarrea y yo sé que eso se da en pacientes que tenían el síndrome carcinoide, pero como yo les había mencionado anteriormente, este medicamento también inhibe muchas de las hormonas y muchas de las hormonas cuando no se tienen también puede causar un malestar abdominal, una distensión abdominal, pero eso es algo que se debe tomar en cuenta y no necesariamente quiere decir que su enfermedad se está poniendo más severa. Nosotros discutimos acerca de la lutathera. Normalmente es bien tolerado. Los efectos adversos inmediatos son mínimos, como náusea, vómito, fatiga. A largo plazo, nosotros intentamos investigar acerca de la supresión de la médula ósea. Quiere decir que a veces sus plaquetas pueden estar bajas, pero eso es algo que es muy raro que pase también, pero es algo que también se tiene que tomar en cuenta. A veces, en cuanto a las terapias sistémicas que había mencionado, como la capecitabina, la temozolomida, también esto puede causar ciertos efectos secundarios, como usted ve aquí, asimismo el everolimus.
Pero la razón por la cual estoy mencionando esto es porque a veces tengo preguntas de pacientes cuando están en estos medicamentos que tienen ciertos síntomas y la preocupación es de que sí mi enfermedad está poniendo más severa y no necesariamente ese es el caso. Esto es un resumen del manejo de los síntomas del exceso de hormonas. Como ya les platiqué, los tumores neuroendocrinos son heterogéneos. Hay diferentes tipos de tumores neuroendocrinos. Dependiendo de qué hormona producen, hay ciertas medidas que se tienen que hacer específicas al tipo de hormona que se produce, como usted ve aquí. Y eso es un resumen de lo que allá habíamos platicado. Una cosa muy importante, que se necesita distintos especialistas médicos que participen en un comité de tumores neuroendocrinos para orientar el manejo del paciente. Y usted tiene aquí un equipo y eso es muy importante tener en cuenta que cuando se trata del tumor neuroendocrino es importante tener una discusión con el endocrinólogo, que es el que le ayuda también a manejar ciertas hormonas o estos excesos de hormonas. El cirujano, como lo habíamos discutido, el cirujano tiene una función importante porque a veces en tumores neuroendocrinos que son avanzados, a veces la cirugía puede ser de beneficio en ciertos pacientes. Medicina nuclear o el médico nuclear, como ya lo habíamos discutido, la Lutathera es un tratamiento que se da para tumores neuroendocrinos y se tiene también que discutir con el médico nuclear. El digestólogo o el gastroenterólogo también, eso es un médico que también se debe discutir debido a que muchos de estos tumores neuroendocrinos se encuentran en lo que es el tracto intestinal. El patólogo es importante, como yo les dije, hay diferentes grados de tumores neuroendocrinos y a veces es importante que el patólogo revise lo que es la patología y ver también lo que se encuentra, porque dependiendo del grado de neuroendocrine tumor puede ser que puede tener diferentes tratamientos. El bioquímico es el que ayuda con las hormonas para también revisar cuáles son las hormonas, el exceso de hormonas y también estar seguro si es algo más que se tiene que medir de acuerdo a las hormonas. Y el radiólogo es importante también y aparte con el oncólogo médico. Muchos de estos, el tratamiento de los tumores neuroendocrinos también se da con tratamientos que el oncólogo tiene que dar. En conclusión, los tumores neuroendocrinos funcionales representan hasta el 40% de los tumores neuroendocrinos. Como se había discutido, se necesita valoración bioquímica en relación a la presentación clínica y a los estudios de imágenes adecuados. Que es importante también, como les había mencionado anteriormente, es importante hacer ciertas imágenes que nos ayuda a diagnosticar el tumor neuroendocrino. La cirugía en muchos de estos tumores neuroendocrinos se considera el primer tratamiento y siempre se tiene que discutir con un cirujano. Y también las cirugías, a pesar de tener neuroendocrine tumor avanzado, también puede reducir los síntomas clínicos. Y también hay técnicas citoreductoras en tumores funcionales metastáticos y siempre se tiene que discutir con un cirujano. Se necesitan medidas adicionales, como mencionaba anteriormente, para controlar el exceso de hormona. Dependiendo de qué hormona el tumor neuroendocrino produce, son diferentes medidas que se tienen que implementar. En enfermedades avanzadas o metastáticas, les había mencionado que hay diferentes tratamientos que se debe de dar, pero como yo les había mencionado antes, es importante tener un equipo que se especialice en tumores neuroendocrinos para también decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para usted dependiendo de cuál es la cantidad de tumor que usted tiene, si también se encuentra el neuroendocrine tumor en el hígado o no, si se encuentra localizado o avanzado, si el tumor neuroendocrino expresa los receptores de somatostatina. Eso todo se tiene que tomar en cuenta y eso por esa razón se debe discutir con un equipo que está especializado en tumores neuroendocrinos. Este es el final de mi presentación. Yo siempre termino con esta frase que individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano, porque nosotros necesitamos el uno al otro para poder avanzar los tratamientos, porque nosotros también entendemos que necesitan mejores tratamientos para los tumores neuroendocrinos. Es importante que conozca la fundadora de LACNES, que es Giovanna Imbesi. Ella es una persona muy especial para todos nosotros. Ella no está con nosotros ahora, pero esto siempre yo le dedico toda plática en memoria de ella. Ella fue una persona que dedicó para que traer más educación a los pacientes de tumores neuroendocrinos. Ella también ha dado, y a pesar de que ha formado el ACNES, también nos ha dado mucha información de cómo se deben de tratar y seguir estos tumores neuroendocrinos. También le quiero dar gracias a Lisa Jen, que es la directora de estos cursos, a Lindsay,
que es la directora de hacer posible todo esto con videos y todos los Mary Don Levy, Donna Gavin y Kavya Bella Gapudi, que son parte de los directores del LACNEX. Y sobre todo, quiero agradecerles a todos ustedes. Estoy totalmente agradecida por todo lo que ustedes están haciendo, por estar aquí con nosotros y escuchar de lo que los tumores neuroendocrinos son. También es importante, con la ayuda de usted, tenemos que también dar más educación. Como yo les había mencionado anteriormente, estos tumores neuroendocrinos a veces no se saben que son tumores neuroendocrinos y cuando ya se diagnostican ya están en una manera avanzada. Así que gracias a ustedes, nosotros seguimos luchando. Les doy gracias a todos y cualquier duda que usted tiene, aquí está mi email y mi teléfono. Si usted quiere discutir alguna pregunta conmigo y por supuesto más información se encuentra en el website de LACNES. Thank you. Gracias.